Vamos a continuar con límites con x tendiendo a infinito y vamos a seguir con algunos ejemplos bien básicos, pero que nos van a servir, por un lado, para entender este nuevo concepto y por otro lado, en los ejercicios, en la resolución de los ejercicios. Vamos a poner algunos límites básicos que uno tendría que conocer. Por ejemplo, límite para x tendiendo a más infinito del arco tangente de x y límite para x tendiendo a menos infinito del arco tangente de x. ¿Cuánto valen estos límites? Bueno, para eso tenemos que conocer el gráfico del arco tangente. Sabemos que el gráfico del arco tangente tiene esta forma. Acá está pi sobre 2, acá está menos pi sobre 2. Y entonces, el gráfico del arco tangente es similar a lo siguiente. Eso quiere decir que este límite es pi sobre 2 y este es menos pi sobre 2. Ahí tenemos un ejemplo de una función que el límite para x tendiendo a más infinito da un valor y el para menos infinito da otro valor. Quiere decir que acá no existiría el límite para x tendiendo a infinito del arco tangente. O sea que para ver qué pasa con el arco tangente, cuando x tiende a infinito hay que saber si este x está tendiendo a más infinito o a menos infinito. Sin esa información no podríamos decir nada. Otra función importante saber sus límites es el límite para x tendiendo a más infinito de e a la x y el límite para x tendiendo a menos infinito de e a la x. Bueno, notemos que el gráfico de la función e a la x es como sigue. Y entonces lo que uno va a tener es que si el x tiende a más infinito, la exponencial tiende a más infinito. Pero si x tiende a menos infinito, el valor de e a la x se hace cada vez más chiquito y eso da 0. Bueno, acá tenemos un ejemplo de vuelta donde los límites a más infinito y a menos infinito son diferentes, pero en uno de ellos inclusive es un infinito, que es más infinito cuando x tiende a más infinito. Otra función que puede ser útil, que sepamos qué pasa con su límite, es el límite, por ejemplo, para x tendiendo a más infinito del logaritmo de x. El gráfico de la función logaritmo es similar a este. Y entonces lo que pasa es que este límite es más infinito. Fíjense que no tendría ni siquiera sentido plantear límite para x tendiendo a menos infinito porque el logaritmo está solo definido en los valores positivos de x. En cuanto a la operatoria con límites infinitos o con límites en realidad no con límites infinitos porque eso es otra cosa, es con límites con x tendiendo a infinito. Bueno, la operatoria con límites con x tendiendo a infinito es exactamente igual que con de los límites con x tendiendo a un valor a finito. Es decir, valen las mismas propiedades que para los límites con x tendiendo a un valor a con a un real.
¿qué quiero decir con que valen las mismas propiedades? Quiere decir que, por ejemplo, si existen los límites al infinito, entonces el límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto, producto de los límites, o sea, es válida el álgebra de límites. Voy a poner algunas cosas, no toda la lista completa, pero por ejemplo, vale el álgebra de límites. Vale, y ahí vamos a ver enseguida unos ejemplitos, la propiedad de cambio de variable. Vale la operatoria con límites que pueden ser infinitos. ¿Qué quiero decir? Que vale la operatoria con límites que pueden ser infinitos. Vale, por ejemplo, que si tengo un producto y uno de ellos tiende a un número y otro tiende a infinito, y ese número al que tiende el primero no es cero, el producto da infinito, y ese tipo de cosas que estuvimos viendo en la parte de límites infinitos. Es decir, uno puede aplicar las mismas propiedades que aplicaba cuando trabajaba con límites con x tendiendo a al caso en que x tiende a infinito. Entonces, veamos algunos ejemplos al respecto. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Supongamos que tuviéramos que calcular el límite para x tendiendo, pongamos a más infinito de x cubo menos x. Fíjense que esto es una indeterminación. ¿Por qué es una indeterminación? Porque esto tiende a más infinito. El x tiende a más infinito, el cubo también. Esto tiende a más infinito y entonces tendríamos una diferencia de infinitos. Bueno, las diferencias de más infinitos es indeterminado. No se puede decir nada de lo que pasaría con esta resta. Esto es una indeterminación. Bueno, entonces como esto es una indeterminación, algo vamos a tener que hacer para poder calcular este límite. Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. Esto es bastante intuitivo y es importante que aprendan a hacer lo que voy a hacer ahora intuitivamente. Yo tengo la diferencia de x cubo con x. Cuando x es muy grande, el valor de x cubo es muchísimo más grande que el valor de x. Es decir, este x se hace despreciable frente a este x cubo cuando el x es muy grande. Por ejemplo, si x es 1000, 1000 al cubo es un número muchísimo más grande que 1000, porque es un 1 con 9 ceros. Y entonces, 1000 frente a un número 1 con 9 ceros, que sería 1000 millones, es completamente despreciable. ¿Eso qué quiere decir? Que en este límite, en realidad, el que está, digamos, liderando la situación o el que va a decidir qué va a pasar es el x cubo. Es como que este x en cierta forma, al ser despreciable frente a este, no estaría presente. Si a nosotros nos quedase esto, o sea, solamente x cubo, uno diría, bueno, esto va a dar más infinito. Bueno, la idea es que esto va a dar más infinito porque en realidad el que determina qué es lo que pasa es este x cubo. Ahora, eso es un intuitivo y es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cómo probamos que este límite en verdad va a dar más infinito? Bueno, saquemos el x cubo factor común.
Al sacar el x cubo factor común, acá nos va a quedar un 1 y acá nos va a quedar un x dividido x cubo. Eso va a ser lo mismo que el límite para x tendiendo a más infinito de x cubo sobre 1 por 1 menos 1 dividido x cuadrado, ¿no? Porque acá hay una cancelación. Ahora analicemos lo siguiente. X cubo, como el x tiende a más infinito, tiende a más infinito. Y esto tiende a más infinito, con lo cual todo esto tiende a 0. Ahí estamos usando lo que yo les mencioné, de que toda la operatoria que vimos antes sigue siendo válida. ¿En qué sentido? Que 1 sobre infinito, es decir, algo que tiende a 1 dividido a algo que tiende a infinito, va a dar 0. Y entonces finalmente esto tiende a 1. Esto tiende a 1, esto tiende a más infinito. 1 por infinito es infinito. Pero como 1 es positivo y esto tiende a más infinito, entonces acá vamos a decir que esto es más infinito. Y entonces la intuición que yo les comenté de que este frente a este es despreciable y que en definitiva es como tener x cubo, se cumplió. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos, este sería el ejemplo 2, que tuviéramos esto. Ahora vamos a tomar límite para x tendiendo a infinito, pero un infinito sin signo. Este límite. Fíjense lo siguiente. Si yo trabajase como trabajé en el ejemplo anterior, no sería difícil llegar a la conclusión de que el numerador tiende a infinito, en realidad a más infinito. Y el denominador también tiende a más infinito. ¿Por qué? Porque razonando como hicimos antes, el término 2x y la constante 1 frente al 3x cuadrado, cuando x es muy grande, se tornan despreciables. Entonces, esta suma o este polinomio, cuando x es muy grande, es como tener 3x cuadrado directamente. Y 3x cuadrado tiende a más infinito. Entonces uno podría ingeniárselas para demostrar que el de arriba tiende a más infinito. Aunque esto tiende a un infinito sin signo. El denominador podemos hacer el mismo razonamiento y pensar, bueno, este y este son despreciables contra este, cuando el x es muy grande, entonces esto es como tener 2x cuadrado, y 2x cuadrado, cuando x tiende a infinito, tiende a más infinito. Entonces esto sería más infinito dividido más infinito, pero ¿qué pasa con eso? Es una indeterminación. Entonces este límite va a ser indeterminado y vamos a tener que ver cómo lo resolvemos. Pero si volvemos a la intuición con el que comencé este ejercicio, dije, estos dos son despreciables frente a 3x cuadrado. Entonces acá es como tener 3x cuadrado, cuando x es muy grande. Y acá sería como tener 2x cuadrado. Entonces en definitiva arriba es como 3x cuadrado y abajo es como 2x cuadrado. Se cancelan las x cuadrado y queda 3 medios. O sea que si yo no estoy equivocado, este límite tiene que dar 3 medios. Vamos a ver cómo lo demostramos. Vamos a poner acá un igual, y entonces seguimos por acá. Y entonces la idea es, acá sacar el término, como factor común, sacar la potencia más alta, que es la que más pesa. Y esa potencia es x cuadrado. Al sacar x cuadrado, queda un 3 más. Acá ya lo vamos a hacer mentalmente. Acá tenemos una x que quedaría dividida a x cuadrado. Entonces 2 sobre x. Menos 1 dividido x cuadrado. Todo esto, si sacamos abajo el x cuadrado, acá quedaría un 2, acá quedaría 1 sobre x y acá quedaría más 1 sobre x cuadrado.
Y ahora hacemos lo siguiente. Este se cancela con este. Este tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Y lo pongo directamente. Como x tiende a infinito, 2 sobre infinito, 0. X cuadrado también tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, 1 sobre infinito, 0, ¿no? Eso, ojo, los límites, ¿no? Algo que tiende a 1 dividido algo que tiende a infinito es 0. Entonces este también tiende a 0. Lo mismo va a pasar con este y con este. Con lo cual el de arriba tiende a 3, el de abajo tiende a 2 y queda 3 medios como habíamos anticipado. Muy bien, vamos a hacer un último ejemplo o un anteúltimo ejemplo. Vamos a tomar este límite. Entonces, hagamos el siguiente análisis previo. X tiende a 1 más, pero pensemos de entrada X tiende a 1. Entonces esto tiende a 0. Y el de arriba tiende a 1, o sea que nos queda algo del tipo 1 sobre 0, ese es infinito. Con lo cual este tiende a infinito. Esto tiende a infinito. Así en una primera mirada, eso tiende a infinito. Pero eso no nos sirve de mucho. ¿Por qué no nos sirve de mucho? Porque la exponencial no se comporta de la misma manera si la variable tiende a más infinito o a menos infinito. Entonces esto que hice nos serviría por el momento de mucho, porque si bien yo acá puse que esto tiende a infinito, no sé si es más infinito o menos infinito. Y para trabajar con la exponencial necesito saber si es más infinito o menos infinito, porque los resultados son totalmente distintos de acuerdo a si es más o menos infinito. Entonces vamos a afinar un poco la puntería para ver si esto es un más infinito o un menos infinito. Y ahí es donde en realidad estaríamos usando que esto no tiende a 1 simplemente, sino a 1 más. O sea, 1 por derecha. Entonces, vamos a ver qué pasa con este límite. 1 más. Bueno, hagamos el siguiente análisis. Este tiende a 1. Este tiende a 0. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y eso es importante. Este no está tendiendo a 1 de cualquier manera, sino con valores más grandes que 1. Entonces, como x tiende a 1 más, el x se acerca a 1, pero con valores más grandes. Entonces, si yo este ax la elevo al cuadrado, también me va a dar más grande que 1. Entonces, como este x cuadrado se va aproximando a 1, pero con valores más grandes, uno puede decir, bueno, esto en realidad no, sí es un 0, pero eso tiende en realidad a 0 por derecha. O sea que cuando x tiende a 1 más, x cuadrado menos 1 tiende a 0 más, porque esto es positivo y tendiendo a 0. Y entonces ahora sí, esto está tendiendo a 1, esto está tendiendo a 0, el límite va a dar infinito, pero como este cociente va a dar valores positivos, esto va a ser un más infinito. Entonces, si volvemos a lo que escribí acá, yo podría decir, no, esto da más infinito. Con lo cual, esto tiende a más infinito, y la exponencial, cuando algo tiende a más infinito, da más infinito. Bueno, un último ejemplo. Vamos a borrar. Bueno, la idea para resolver este ejercicio
va a ser hacer un cambio de variables. ¿Se puede hacer cambios de variables cuando una de las variables tiende a infinito? Sí, se puede hacer cambio de variables. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Esto es igual a... Yo voy a tomar como nueva variable 1 sobre x. O sea que nuestra nueva variable z es 1 sobre x. Cuando cx tiende a infinito, esta z es 1 sobre x. Como x tiende a infinito, 1 dividido algo que tiende a infinito es 0. O sea que esta nueva variable tiende a 0. Entonces acá nos quedaría límite para z tendiendo a 0 de... ¿Quién es x? X es 1 sobre z. Pasamos este para acá y este para acá. Quiere decir que x pasó a ser 1 sobre z por seno de z. O sea que seno de z sobre z. Entonces esto da 1. ¿Qué es lo que utilicé acá? Utilicé cambio de variables. Pero cambio de variables, inclusive en el caso que una de las variables tiende a infinito. ¿Eso es válido? Sí, es válido. Pues yo dije que todas las reglas que valían para límites finitos seguían valiendo para límites con la variable tendiendo a infinito.